Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Buenos días de nuevo. Canarias está prácticamente a una semana de volver a salir a la calle y parece que va a ser una concentración que va a contar con una altísima participación, sobre todo en el sector de la gente joven de Canarias, donde este mensaje ha calado. Estamos hablando de unas peticiones, estamos hablando de un territorio más sostenible, más respetuoso, menos fragmentado y sobre todo que tenga mucho más que ver con el futuro y el modelo de desarrollo turístico hacia el que se encamina todas las islas. En Fuerteventura también una serie de colectivos se han hecho eco y lo presentaban el pasado viernes. Hoy están algunos de ellos, algunos de sus representantes con nosotros. Judith Morales de la plataforma 20A, bienvenida. Buenos días, Nuria. John Díaz de Intersindical Canaria, bienvenido. Muy buenos días. Hoy con la voz un poco perjudicada, pero aquí está. Sí. Gracias también por venir. De Ecofen, Adelina Padrón, bienvenida, Adelina. Buenos días, gracias. Y de Alquileres Justos, una causa de la que hemos hablado mucho durante los últimos meses debido a esos ejemplos. Recuerdan una habitación en Fabelo, 1.400 euros, un piso en Costa Calma, 1.500 euros. Bueno, estas situaciones a las que se enfrentan algunas familias, pues hoy está Alberto González. Bienvenido, Alberto. Buenos días, gracias. Voy a pedirles a todos que se acerquen los micros mucho más para que se les escuche bien. Bueno, 20A es una iniciativa, Judith, que nacía en Tenerife, sí. Nacía en Tenerife, pero rápidamente se ha contagiado en todas las islas. ¿Qué es el 20A? Pues el 20A al final yo creo que es la cristalización de muchísimas causas que han estado surgiendo y de, digamos, diferentes... Es una respuesta a muchísimos atropellos que está habiendo. En el caso de Tenerife ya, digamos, tenían una temporada que se empezó, digamos, a gestar después de los incendios. Empezó esa movilización, por así decirlo, o esos colectivos ya empezando a trabajar para dar respuesta a lo que estaba ocurriendo, pero también ha tenido que ver con dos causas que han sido la Tejita, el caso del Hotel de la Tejita y el caso de Cuna del Alma, que bueno, ahí empezó a llevarse a cabo, se ha conseguido paralizar, pero sin embargo, aún existiendo todavía los motivos que habían hecho que se paralizaran no se han solventado. Se les ha dado de nuevo, se han vuelto a empezar las obras, pese a que esos motivos, como decía, no se han solventado. Entonces yo considero que en ese caso fue la gota que colmó el vaso y que ha hecho que la ciudadanía empiece a organizarse porque no aguantamos más, porque ya hemos llegado a ese límite, la gota que ha colmado el vaso, por así decirlo. Bueno, opiniones de Intersindical Canaria. Es decir, estamos hablando de, Judith, estás poniendo sobre la mesa ejemplos de una mala planificación. Exacto. O una planificación salvaje, ¿no? Que no ha tenido mucho que ver con el paisaje y demás. Hablábamos hasta ahora de las tierras raras. Bueno, pues en esa misma línea, ¿no? Nosotros no tenemos esos grandes complejos, o los hemos tenido, pero ya no. Pero sí tenemos ahora mismo la posibilidad de que toda nuestra costa oeste se convierta en un coladero de tierras raras. Por parte de Intersindical Canaria se han unido. John, ¿por qué? Sí. Pues, primero por sentido común, porque yo creo que estaba utilizando diferentes eslóganes, ¿no? Canarias tiene un límite, Canarias no soporta más, el modelo se agota, pero evidentemente no podemos seguir estando como estamos, como dijimos el otro día en la rueda de prensa, teniendo una población de apenas 2.300.000 habitantes y recibir 15 millones, es decir, siete veces más de lo que reside, ¿no? Con todo lo que conlleva de agotamiento de recursos naturales, de contaminaciones del agua y sobre todo porque ese turismo de masas que a su vez crea un efecto de llamada, como lo hemos visto, el crecimiento poblacional que ha tenido Canarias en los últimos 40 años, ha hecho también que haya llevado a un colapso también de los propios servicios públicos en concreto, ¿no? Sabemos de todos los retrasos que hemos tenido cada vez que ha empezado el curso escolar, que faltan profesores, aquellos famosos barracones, el tema de la sanidad también ha sido un problema. Hay un problema estructural
por supuesto, ¿no? Como en el paro también ha habido un problema histórico siempre estructural, pero después también debido a ese crecimiento poblacional que ha sufrido Canarias, que no hay manera de encajarlo, ¿no? Incluso sabemos también que hay mucha gente que vivía aquí y no se empadronaba. Se ha empezado a empadronar a raíz de que el descuento de residente cada vez era más suculento. Del 33 se pasó a un 50% y ahora en un 75%. Pero cuando era un 33 había mucha gente que venía de diferentes partes del estado y no se empadronaba. Y era muy difícil encajonar. Pero después tú lo veías en las calles, en el tráfico, como he dicho, en los hospitales, a la hora de empezar. Entonces, ese desorden, hay que poner un orden dentro de ese desorden, ¿no? Uh-huh. Y lleva esas cuestiones a planteárselo, ¿no? Entonces, ese modelo, que sabemos que es cortoplacista, como se ha dicho, y muy extractivista, tiene que ponerse el freno y tiene que, se tiene que parar, porque creo que dentro de Canarias el modelo más claro lo tenemos en la isla de Tenerife, con casi 1 millón de habitantes. Estamos viendo el problema del agua en Fuerteventura, pero olvidemos que recientemente está el parón energético que tuvo, por ejemplo, La Gomera, que estuvo toda la isla 3 días, y ya en ese momento anunciaba las eléctricas que pudiera darse a corto plazo también en una isla como Tenerife. Uh-huh. Entonces, eso pone de relieve el colapso que está teniendo ese sistema, ¿no? Entonces, si estamos llegando a no solo los servicios públicos, sino a algo tan esencial como tener luz y agua, ¿no? Y se está colapsando por toda esa pelota que se está formando, pues yo creo que es el momento de parar y de hacer un reset, pero un reset de verdad. ¿Y cómo se hace esto? En un modelo en el que durante los últimos 40 a 45 años lo que estamos viendo es que Fuerteventura pasó de ser eminentemente rural y muy chiquitita, sin apenas recursos, y el progreso, el tren en el que se subió fue el turismo, exclusivamente el turismo, lo hablábamos fuera de micro, ¿no? Lo que vimos durante la pandemia con el parón es que no teníamos ninguna otra alternativa. Sí, tenemos unos molinos y ahora mismo unas alfombras de fotovoltaicas poblando nuestro paisaje, pero Fuerteventura no se lleva 1 euro de ninguna de esas inversiones. Adelina, ¿cómo revertir este cambio? Pues desde mi punto de vista es difícil, la gente no lo quiere ver, no lo quiere asumir, pero no nos va a quedar otra que de crecer. De aquí para adelante ya no se puede crecer más. A la vista está todo lo que está pasando, todo del destrozo del territorio y con lo que conlleva para las personas, porque a mí lo que más me importa, y bueno, y mi colectivo también, son las personas. Uh-huh. Entre ellas, pues las mujeres, que son las más perjudicadas por todo lo que está pasando en el trabajo, que siempre está precario. Vamos a ver, si la población de aquí no tenemos trabajo digno, porque mira, hasta el otro día, sobre todo el ejemplo de las Kelly, el otro día murió una trabajadora en Lanzarote. ¿De qué nos sirve todo este modelo de turismo que estamos teniendo? Y ya te digo, de crecer, bueno, habría soluciones, dice que no hay alternativas, pero yo creo que sí las hay, porque se podría hacer perfectamente de empezar a fomentar la agroecología, que lo importamos todo, casi el 90% de alimentos. ¿Qué pasa si deja de venir las navieras? ¿Qué pasa si aquí no hay conexión con el exterior? ¿Nos morimos todos de hambre? ¿Nos comemos uno a otro, como se ha dicho ya por ahí? Perdona, yo pienso que primero es empezar por aquí, por casa, el bienestar de las personas, los alimentos, no sé. Y los alquileres, ¿no? Y bueno, y la vivienda, y los también alquileres. El problema que hay. Cuando estábamos en la pandemia, ustedes recordarán que en aquel momento el gobierno de Canarias y este cabildo de Fuerteventura promovió, y de qué manera, los nómadas digitales. Que eso sobra. Se hicieron auténticas campañas, ¿no? De que éramos un paraíso para esto. Les compartí el otro día a los compis una captura de pantalla de una conversación, porque estaba haciendo limpieza ahí en el Messenger, y de repente me encuentro con una en la que un señor que se llamaba Henrik no sé cuánto, apellido extranjero random, le decía, o sea, le abrí un privado y le dije, mira, lo que estás ofreciendo, porque creo que estaba ofreciendo pues 1.000 y pico euros por un alquiler de una casa de 2 habitaciones, en plan, estaba buscando y buscaba eso y ofrecía eso, y le escribí por privado en plan de, hola, por ese tipo de vivienda lo que se está pagando es, en aquel entonces, 450, 500 euros. Mira dónde estamos ahora.
Y le decía eso, Dios, que vas a es que ofreciendo esos precios, eso es lo que cobra una persona aquí, es el sueldo medio. Claro. Vas a reventar el mercado. O sea, yo en ese momento estaba como súper atacada buscando piso y me veía esas ofertas de eso, de gente que venía con unos sueldos mucho mayores que los de la población de aquí, y me metía a decirles yo, miren, porfa, no hagas eso, por favor, que yo quiero que estoy buscando casa y no la voy a encontrar al final. Exacto. Y mira dónde de aquellas tierras estos lodos, ¿no? ¿De qué fecha estás hablando? De 2020, justamente. 2020. Sí. Y ahora mismo, pues casi es dificilísimo encontrar una vivienda y la que se encuentra está disparada, ¿no? De precios. Alquileres Justos nace también, digamos que al albor de todo esto que estamos contando en Fuerteventura, una serie de vecinos que se unen para decir, es que no podemos seguir durmiendo en una habitación con nuestros hijos. Sí, correcto. Bueno, la vida Alquileres Justos tiene apenas un par de meses. Empezó como una iniciativa de unos vecinos del sur de la isla y poco ha ido creciendo, y la verdad que ahora tenemos un alcance importante, un grupo de WhatsApp, creo que son 250 personas, y miles de seguidores en Facebook, donde nos mantenemos muy activos en todas las redes sociales para dar visibilización y concienciar y animar a la gente a luchar, porque no es normal que después de 50 años dedicados al turismo, los canarios prácticamente, nos veamos a estas alturas con sueldos medios de 1.300, 1.350 y alquileres de 850, 900. Se supone que el turismo, que va a seguir siendo nuestro medio de vida, no nos engañemos, es para que vivamos, no para que malvivamos, que es a lo que estamos llegando ahora mismo. Es por eso que esta reclamación del cambio de modelo. Y en este punto, ¿ustedes están a favor de la construcción de más viviendas, la rehabilitación de las antiguas? O sea, ¿cómo hacemos para...? Hay en Canarias 25.000 demandantes de vivienda de familias vulnerables, es decir, familias que necesitan una urgente solución. Y luego hay otras tantas mil que son nuestros hijos, nosotros mismos, que quieren independizarse, comprarse una vivienda nueva, nada que no se haya hecho en cualquier otro momento de la historia, en cualquier otro lugar. ¿Cómo ven ustedes lo de la obra nueva? El decreto ley que también estará dentro, me imagino, en cuanto a la protección del territorio. El problema, uno de esos problemas es, o sea, la recalificación de terreno, a mí particularmente es lo que más me preocupa, y utilizar terrenos que estaban destinados a lo rural, o sea, plantar, destinarlos a vivienda. Ya estamos viendo como en el caso de la energía, que como bien decías, está en manos privadas, o sea, realmente nosotros ponemos el territorio y el paisaje, y quien se está llevando, o sea, uno, no nos abarata la factura, dos, tampoco repercute porque seguimos manteniendo ese modelo gigante, y bueno, esos molinos tienen una vida útil de 20 años y después se quedan en el lugar porque cuesta mucho desinstalarlos. Vale, el tema sería, toda la recalificación de esas tierras no está teniendo en cuenta que somos un territorio finito, que como bien decía Ade, importamos todo, y las tierras, o sea, y la tierra fértil no es un recurso infinito. De hecho, ya estamos viendo cómo grandes potencias como China está adquiriendo tierra fértil en todos los lugares del mundo, porque vamos a tener un problema muy grave con la comida, porque el tema del transporte se va a encarecer. Entonces ese tipo tenemos que empezar a solventar eso y a intentar tener una soberanía alimentaria, ser autosuficientes a la hora de producir nuestra propia alimentación. Aparte, por otro lado, el mercado canario, como bien, son 2 millones y pico de personas, que estamos siempre pensando en temas de la exportación y no en que nosotros mismos, la comunidad, importamos. En Fuerteventura es casi el 90%, pero en el ámbito de Canarias sería el 80% de importación de alimentos, y esa gente tiene que comer. Entonces, pensar en ese mercado interno a la hora de producir y de generar agricultura y ganadería. Hasta que nos topamos con los problemas del agua, ¿no? Efectivamente. Que eso ha mermado también la intención de mucha gente que quiso volver al campo después de la pandemia. Pero eso, vamos, la gente dice escasez de agua. Si piensas en escasez, todo va mal. No es escasez, es la mala gestión del agua. Porque, bueno, yo soy pro servicios públicos, entonces si un consorcio, sea de la vivienda, sea de agua, en este caso el agua, fuera público y se gestionara bien,
te apuesto que todo el mundo tendría para plantar, si quisiera, aquí se plantarían nuestros alimentos, que es lo mejor, lo primero que tendríamos que hacer, la soberanía alimentaria. Pero si hay una gestión mala del agua, no va a haber agua ni en La Palma, que en La Palma por lo visto, bueno, que está ahí, mucha gente no se lo quiere creer, pero Carlos Soler, que él sabe de este tema, lo ha dicho muchas veces. Y ¿qué pasa? Que aquí los gobernantes quieren favorecer a las multinacionales y empresarios privados y todo el mundo va a por lucrarse nada más. Le importa un pimiento, perdón con la expresión, de favorecer a la población, que para eso están los gobernantes ahí, para favorecernos primero a la población residente, no hacer negocio con el agua. Y se está haciendo negocio ya en muchas partes del mundo. Aquí no iba a ser diferente, entonces... ¿Cuál es la postura que mantienen? Porque ha habido un debate este fin de semana entre los propios socios de gobierno. Estamos hablando de Manuel Domínguez, que dijo no habrá tasa turística. Lo decía en la oposición y lo mantiene en el gobierno. Y una postura, la de Fernando Clavijo, que ha ido, esquivando quizá la respuesta definitiva, ¿no? Ha dicho, bueno, si hay que debatirse, se debatirá. No cierra la puerta y tampoco la abre. ¿Cuál es la postura que mantienen ustedes sobre la tasa turística? ¿Debemos hacerlo? ¿Han visto precedentes, ejemplos en otros lugares? ¿John? Bueno, creo que en Baleares fue de las primeras zonas donde se planteó el tema de una tasa turística, ¿no? Yo creo que el tema de la tasa turística puede ser una herramienta, ojo, no como un tema recaudatorio per se, sino para que ese dinero que se recaude revierta en la sociedad, en los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, como antes estaba diciendo Judith también, que pueda salir de parapeto para esa masiva llegada, porque lo que tenemos ahora es prácticamente turismo de bocadillo, es decir, se ha incentivado con dinero público, porque una cosa es que haga incentivo de las compañías de low cost, haciendo campañas publicitarias, pero es que aparte de las campañas se ha untado bien a compañías como Ryanair, al punto de que cuando se acabe la subvención dejo de operar, así de claro, ¿no? Entonces, si estamos con EasyJet, Ryanair y todas estas tour operadores de bajo coste, si estamos también teniendo prácticamente también en ciertos complejos turísticos el bajo coste y el modelo de que casi ya no se habla, pero que hay que profundizar dentro del modelo turístico, el tema del todo incluido. El todo incluido nació en el Caribe por una situación y especificidades que se daba, ¿no? Por esa inseguridad que tú en la República Dominicana, por poner un ejemplo, tú sales fuera del hotel y hay una serie de tal es así que tienen los famosos guachimán que le llaman, los controladores, para qué tal, ¿no? Pero eso no vale para Canarias. De hecho, todo ese comercio que había en los años 70, 80 y 90 ha desaparecido, ¿no? Entonces, y es lógico, es decir, tú como turista, si lo tienes todo en el hotel, ¿cómo voy a ir fuera? ¿No? Entonces no visitan, no controlan, ¿no? Yo creo que también una de las cuestiones, aparte de la que se habla de la ecotasa, de la famosa moratoria turística y demás, es el tema, como he dicho antes, del control de la carga poblacional, que siempre se ha dicho yo 40 años, la famosa ley de residencia. Porque si no paramos el control poblacional, es decir, lo que hay que hacer es un estudio y decir, bueno, Canarias en los próximos 15, 20 años puede soportar esta carga poblacional, puede admitir 30.000, 50.000 personas, sean de donde sean, vengan de donde vengan, pero vamos a controlar. ¿Para qué? Pues para poder que no haya problemas en los recursos públicos, para que haya un control de, bueno, en definitiva, poner, como he dicho al principio de mi intervención, sentido común a este sinsentido, que evidentemente todo lo que está detrás, que usted decía, Aledina, es una cuestión económica, ¿no? Monetaria. Entonces, bueno, yo creo que el tema por ejemplo, de la vivienda, bueno, no nos olvidemos que hay una ley de vivienda que se aprobó en el gobierno de España, ¿no? Y que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo con el País Vasco, se están declarando, por ejemplo con el tema de los alquileres, declarando zonas tensionadas y regulando el tema del alquiler. Aquí en Canarias poco nada estamos viendo. Estamos viendo también que hay, no solo en Canarias y en Fuerteventura, hay muchos esqueletos abandonados, no solo turísticos, sino también de edificios, y en algunas comunidades, vuelvo a insistir, como el País Vasco, lo que se está optando es por acordar con esas promotoras, comprarlos, hacer una colaboración pública-privada y cogerlo, a rehabilitarlo y ponerlo a disposición de esa gente, ¿no? Más allá del tema de la protección oficial, porque eso prácticamente ni está ni se le espera, porque llevamos 40 años donde prácticamente no se ha construido. Es más,
las viviendas, por ejemplo, de las 90 o 91 viviendas que son del año 73 o 75, se han venido a entregar hace escasamente 4 años. Pero es que las viviendas de aquí, de Buenavista, que son de hace casi 30 años, todavía los propietarios no tienen, siguen en régimen de alquiler. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de construir si prácticamente no se han entregado las llaves? Entonces, esa cuestión sí es perfectamente, como decía Adelina, achacable a un muy deficiente gestores públicos. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que hay que poner el punto sobre la I y en SRS, pues yo creo que uno de los ejemplos en la vivienda es lo que acabo de decir. Y sobre todo, de nada sirve hacer una moratoria turística y de nada sirve crear una ecotasa si no hay un control de la carga poblacional que está recibiendo este archipiélago, porque está disparado. Y precisamente en islas como Lanzarote y Fuerteventura está creciendo de una manera desorbitada. O sea, en el año 75 en Puerto Rosario había 10.000 habitantes. En este momento somos 50.000. En el contexto histórico 4 décadas no es nada. Y sin embargo, como estamos. Y claro, y va viendo en islas como Tenerife, que están, o como Gran Canaria, que se está poblando por una metroguagua. En Gran Canaria, una metroguagua donde tiene 4 carriles para bajar al sur. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que a lo mejor no es hacer más carriles y consumir más territorio. A lo mejor es, vamos a regular, porque después el tapón en Las Palmas Gran Canaria está, ¿no? O los famosos túneles de Julio Lengo. Y aquí lo mismo. Ahora vamos a terminar una autovía, esperemos que se termine, llevamos también 20 años, pero cuando lleguemos a puerto, el tapón está y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a controlar, porque nada sirve peatonalizar las calles si después no controlamos el crecimiento poblacional, digo yo. Y es que en ese sentido es lo que estás hablando tú de los coches. Si Canarias fuera un país, creo que sería si no me equivoco, tiro de memoria, el 4 o el 5º país del mundo en número de coches, el parque automovilístico. Sobran coches. Bueno, lo de Puerto del Rosario era una cifra que ahora mismo no recuerdo, no sé si la podemos rescatar, pero era escandalosa. Es decir, había una media de 3-4 coches por familia. Sí. Pero claro, es que falla el transporte público. Sí. De hecho, interesante que los jóvenes ahora mismo cada vez tienen menos interés en sacarse el carnet de conducir. Interesante que eso haya sucedido y los después no tan de y los no tan jóvenes cada vez tengan menos interés. El bono transporte ha sido una medida muy positiva, pero luego mucha gente se queda en la estación de guaguas o en la Marquesina y no se puede subir a la guagua porque va llena, o no aparece, o está rota, o hay unas frecuencias que son deficientes, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando. Ecotasa. El tema de la ecotasa... O la tasa turística. Lo que sería la tasa turística, el sentarse ya a debatir acerca de una ley de residencia y la moratoria turística son 3 de los ejes que se piden en toda Canarias, que bueno, ya están las 7 islas incluidas en la convocatoria del próximo sábado 20 a las 12 horas, salvo La Palma, que la manifestación va a tener lugar por la tarde a las 17. El resto son todas de forma simultánea, misma hora. Pues son 3 de las cosas que se piden, claras, digamos que serían como los mínimos. Y en el sentido de la cotasa, añado lo que estaba comentando él, sería, o sea, porque, por ejemplo, hay partidos que están diciendo que ya la traían en sus programas. Y realmente lo que se planteaba o las propuestas que habían habido era que esa ecotasa revertirla de nuevo en espacios turísticos, que al final es como si ya es un sector súper subvencionado, encima utilizar eso para eso. Desde los colectivos lo que se cree es que podría ser una gran oportunidad, porque es algo anecdótico, que la mayoría de los visitantes no tendrían ningún problema en pagar. De hecho, en España ahora mismo se está aplicando en Andalucía, se está aplicando en Barcelona y se está aplicando en la costa valenciana en algunos puntos. Y están en momento de estudio en otras muchas comunidades. No solo eso, sino que es que en Europa prácticamente en todos los países se aplica sin ningún tipo de problema. Y ya no solo en Europa, o sea, países como Costa Rica, que recibe 1/10 parte del turismo de Canarias, 1/10 parte, estamos hablando de países que de hecho, o sea, tenemos más turismo que Brasil o que Australia, que están en el top 10 de los países más poblados. Pero es que también, o sea, nuestro vecino de enfrente, Marruecos, también aplica una tasa turística y parece que nosotros somos los bobos del reino. Esa tasa podría revertir en la contratación de personal para la gestión de los espacios naturales. Esos serían trabajos de calidad en los que se podría desarrollar. Tenemos unas universidades superpotentes en el ámbito, por ejemplo, del estudio de tanto del ámbito marino que son punteras a nivel estatal. Esa gente se tiene que ir.
Esa gente no encuentra trabajo. Estudio de, pues, otras maneras, yo qué sé, el tema de estudio de las algas como alimento. Hay muchísimo, o sea, vivimos en un territorio que tiene tanta o mayor biodiversidad que Galápagos. Galápagos es un lugar que tú para viajar tienes que solicitar un permiso. Hay un control, porque prácticamente en la mayoría de los archipiélagos que tienen, o sea, que tienen una economía más desarrollada, existe esa gestión poblacional y no puede comprar vivienda cualquiera. Véase Guyana Francesa, por ejemplo, que están hablando de Europa, o las Islas Feroe, o en el caso de por ejemplo, Bahamas y Bermudas, también tienen un control poblacional, porque es normal, porque es un territorio acotado, y para poder planificar tenemos que saber cuánta gente va a venir. Si yo no sé cuánta gente va a venir a la isla, ¿cómo calculo cuáles son las camas? Porque el crecimiento, o sea, de repente de un año para otro, no se había previsto que iba a tener esa demanda y de repente de un año para otro duplicamos la población, o en cuestión de, como se dio en el caso de los 2000, que yo estaba estudiando y venía cada 3 meses y no reconocía la isla, de la cantidad de cosas que habían construido. O sea, eso es insoportable para ninguna región. No se puede planificar si no se tiene ese control. 102.000 vehículos, Puerto del Rosario. Yo creo que también otra de las cuestiones... Más, sin contar el rentacar. Otra de las cuestiones que también choca frontalmente y que no tiene mucho sentido común en Canarias, y especialmente en Fuerteventura. Nosotros, por lo menos de Intersindical Canarias, nos hemos hartado a hablar, y ha habido un movimiento históricamente, es el tema militar también. Es decir, hoy en pleno siglo XXI, la ecuación turismo militar que ha habido, o sea, es que nosotros tenemos uno de los campos de tiro más grandes del conjunto del Estado, ¿no? Y se ha hablado largo y tendido y se ha hecho muchas mociones en el ayuntamiento, especialmente de Pájara, al cierre, no a la ampliación y demás, pero es que soportamos las maniobras internacionales y queda en la retina pues los tanques, los vuelos de los cazas, los bombardeos que hay, que se resienten en todo el municipio, especialmente de Pájara, y eso en el año 70 a lo mejor pues podría entenderse, ¿no? De esa tierra que era prácticamente de destierro y donde el turismo prácticamente era muy residual. Pero ahora con el volumen que estamos moviendo, no se entiende que todavía se sigan haciendo aquí maniobras internacionales y que esto sea el campo de juego y de entreno bélico, ¿no? Porque además Canarias tiene un referéndum en el que dijo que no a la OTAN, ¿no? Y creo que el binomio de militarización y de jugar a la guerra con el turismo, pues no muy agraciado. Yo estuve muchos años trabajando en el sector del turismo y lo decían, ¿no? Y cuando llegaban al aeropuerto y veían los vuelos de los cazas y veían tal, o veían de camino para el sur, veían los convoys de los tanques y demás, decían, pero estamos aquí en Irak o estamos en... Entonces, claro, eso choca frontalmente, y eso también la clase política no le ha puesto el cascabel al gato, ¿no? Entonces yo creo que es algo que hay que mirarlo, porque vuelvo a insistir, estamos en el 2024, no estamos en el año 75, ¿no? Y la militarización que tiene, que soporta Canarias, y especialmente esta isla, creo que es para mirarlo. Otra de las cuestiones que también hay que poner hincapié, antes estabas comentando de que poco aprendimos de ese rece o ese paréntesis que se hizo con el tema de la pandemia. Y en aquel momento, se ha dicho históricamente, pero en aquel momento y ahora más que nunca con el tema, es Canarias, no nos engañemos, es un paraíso fiscal encubierto. O sea, hay una serie de beneficios como puede ser la RIC, la Reserva de Inversión Canaria, o la REA, que estabas diciendo. Estamos importando todo, pero es que se está incentivando con dinero público pagar los alimentos frente a él. Es decir, ¿cómo es posible que el tomate de aquí me cueste más caro que el tomate de marroquí o que la carne del Uruguay? Entonces, una de las cuestiones es que se está incentivando, se está pagando con dinero público. Así es muy difícil, ¿no? Que el producto, que después nos llenamos la boca de cercanía, de economía circular, de kilómetro cero, cuando después está subvencionando con dinero, ¿no? Una de las cuestiones, con esta crisis que está habiendo, habitacional y demás, en servicios públicos, es poner el dinero de la RIC, dinero que es de casi un 90% de cesión de impuestos, al servicio. Sin embargo,
porque era para rehabilitar, eran para ocasiones que no es para lo que se está utilizando, porque sabemos de primera mano, porque es público y notorio, de que dinero de la RIC se está invirtiendo en este continente africano, ¿no?, al que pertenecemos geográficamente. Es decir, países como Senegal, Cabo Verde y demás, que se ha invertido con la RIC, que para eso no era la RIC, ¿no? Y sin embargo, con las deficiencias que tiene Canarias, o especialmente Fuerteventura, no se está poniendo ese dinero, que estamos hablando de muchos millones de euros, no estamos hablando de 4 duros, ¿no? Entonces creo que tampoco se le está oyendo a la clase política, que es la que tiene el poder para gestionar eso, ¿no? Y sobre todo, el tema de que estábamos hablando de antes, de carretera y de turismo, a mí me viene las famosas manifestaciones que hubo a finales de los 70 con el tema de la carretera de las dunas, que era en un espacio natural y demás. Bueno, ahí está, que se decía que venía en el pliego de que cuando se abriera el tramo de la autovía norte, el tema de la carretera se iba a cortar, y sin embargo no se ha cortado. Que ojo, que yo por lo menos personalmente, esto es una opinión personal, yo no cortaría esa carretera, pero sí, porque ya está hecha, pero sí evidentemente cortaría el tráfico rodado como está al uso, y poner una guagua en la que todo el mundo, todo turista que quiera disfrutar de ese espacio natural, pague por ello, ¿vale? Y evidentemente con una cesión a los residentes, evidentemente cada vez que quiera coger la gratuidad, pero a eso quieres disfrutar de ese espacio natural, de esas dunas, de esas playas, páguese. Pero sí es verdad que cortemos ese tráfico rodado porque ya está la autovía y porque lo decía. Sin embargo, poco o nada se ha hecho a ese respecto con lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... ¿Por qué hay ese miedo, John? ¿Por qué hay ese miedo a cobrar algo que lo que estaríamos todos de acuerdo? La carretera es un buen ejemplo. Sí. La carretera, ahora mismo tenemos una alternativa. Oye, es que cuando se cortó no la teníamos. Claro. Pero ahora mismo tenemos una alternativa 4 segura, carriles. rápida, efectivamente. Sí. ¿Por qué ese miedo a acotarlo? ¿A cortar la carretera? Sí, a cobrarlo. Es decir, usted pasa por aquí, si es residente, pues no paga, y si no es residente, paga, porque está entrando en una zona... A ver, y estamos acostumbrados a ver los coches, y yo de verdad todo mi cariño a Grúas Miguel, que sé que su progreso se ha hecho con esos coches en los márgenes de la carretera, desde el cariño más inmenso, Miguel, que les queremos mucho. Pero oye, es que no puedes estar viendo coches en las carreteras, en esos márgenes permanentemente. Yo tengo una respuesta para eso. Se me ocurre también la pista a Cofete, la misma situación. Un momentito, te vamos a dar un poquito de voz. Sí, disculpa. Ahora sí. Que sería, se me ocurre cuando ha dicho eso, también en Lanzarote, por ejemplo, se cobra la entrada a Papagayo. Sí, no. ¿Por qué no se podría hacer lo mismo en Y la Cofete? pagamos encantados, esto es lo mejor de todo. A lo mejor se montan convoy de 10 jeeps cargados de turistas que ganan una pasta. Yo creo que no pasa nada porque de esa entrada, de ese ticket que se la cobra, se cobren 2-3 euros por el acceso a todos los turistas y que obviamente los residentes puedan pasar gratis, pero es que esa carretera se destroza de coches de turistas, de muchos coches de alquiler que les dicen no pase por ahí y pasan. Y ¿por qué no cobrar? Es que sería estupendo para conservar ese lugar, que además todos los cardones que hay por ahí están sufriendo de todo el polvo que tiran los 4x4. Yo creo que de todas formas la gente, y especialmente la clase política, no se cree el potencial que tenemos en Canarias, ¿no? Es decir, ¿y por qué vas a cobrar para ir a las dunas? Porque las dunas no las tiene cualquier isla, ¿no? Y segundo, porque es un espacio natural. Es un espacio natural. Y tú, de igual manera que para entrar en el Timafalla pagas, es verdad que es un parque nacional, pero las Cuevas Los Verdes se paga. Es decir, hay un atractivo y lo que hace falta es potenciarlo, no ponerle el cartel con una vara, entra en la duna de Corralejo y espacio natural. No. Hay una serie de cuestiones, de requisitos que habría. Y vuelvo a decir, como la ecotasa, ese dinero debería de revertir en hacer campaña, en saber lo que estamos, en cuidarlo, porque claro, a nadie se le esconde también, por lo menos la gente que es de aquí o que lleva mucho tiempo viviendo aquí, el volumen de las dunas, tanto de Maspalomas como de aquí, ha decrecido de una manera brutal, al punto que se ve parte de las tuberías, dependiendo de qué temporal y cómo reina el viento, alcanzado, y esa maquinaria pesada moviéndolo, ¿no? Entonces, creo que también
porque también choca frontalmente lo que estabas diciendo, es decir, estamos en un espacio natural, en una duna, y vemos cientos de coches a cada margen de la carretera. Estamos hablando de ecología, de no sé qué, de medio ambiente, y estamos viendo eso. ¿El miedo por qué hay? Bueno, porque también yo creo que es público y notorio que hay muchas presiones en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué no se hace? A ver, hablando en esa zona norte, tenemos muy grabado en la retina, porque no fue hace 50 años, la dinamización que se hizo del litoral y sacarse de Manganilla una playa artificial como es en el Valle Real. Está todavía, que yo creo que en internet se busca la dinamitación que se hizo, grabado por los propios turistas, de una zona de baja, que era zona buena de carnada y demás, y esas pasarelas, y después, claro, vemos cómo en los molinos hay que tirar las casas, pero y todo eso, o el poblado de Chovito, con todo Entonces, esas cuestiones que hay, pues dinero, intereses, y en aquella época no estaba gobernando el Marqués, estaba gobernando Claudina Morales y Coalición Canaria. Aquellos grupos políticos que se opusieron de manera pública a esa carretera que estamos antes hablando. Entonces, las cuestiones hay que ponerlas y no hay que irse en el contexto histórico muy atrás. Apenas estamos hablando de 2 décadas. Entonces, creo que las leyes están, sí, y que es de obligado cumplimiento también, pero según quién sean, pues se bordean, ¿no? Entonces, hacer de las leyes e interpretarlas de manera torticera para unos intereses privados y no para el beneficio general, pues duele, ¿no? Entonces yo creo que este hartazgo que está saliendo en la sociedad es porque creo que la gente se está empoderando y se está creyendo de que decir, ¿por qué tenemos que aceptar un modelo donde las tenemos que perder? ¿Por qué la mayoría está perdiendo mientras 4 o 5 se están llenando los bolsillos? Entonces hay que invertir el sentido de la pirámide y decir, no, estamos aquí y vamos a decirle la hoja de ruta a los políticos. Y no olvidarlo que esto es cada 4 años, porque también es verdad, y hablo por lo menos por mí, esto no tiene nada que ver con la plataforma ni la organización que represento, sí, que también un poco de autocrítica hay que hacer, porque claro, esto no lo han llevado los gestores, pero no olvidemos que los gestores lo elegimos nosotros. Entonces, quiero decir, esto es, vuelvo a insistir, y a subrayar una opinión mía personal, ¿vale? Que creo que también, que sota caballo y rey durante muchas décadas. Y si estamos volviendo a elegir, la única manera de castigarlos es, evidentemente, manifestándonos, organizándonos y a la hora de los procesos electorales cambiar eso, porque si no se cambia, vamos a seguir, ¿no? Y creo que tiene mucha tarea en el agua, en la energía. Antes estabas diciendo, y concluyo, el tema de los molinos. Pues como decía Judith, a los 20 años se tienen que desmontar y eso cuesta una pasta. Pues habrá que poner en ese contrato, oiga, cuando se acabe y se agote, usted desmonta. Y si no, no monta. Y el tema de los molinos eólicos, de los huertos solares, pasa otro tanto. O sea, vuelven a aprovecharse de los recursos naturales y no nos beneficiamos de un abaratamiento de los costes de la luz, pero es que tampoco crea empleo. Es más, las empresas y el personal que vienen a montar eso viene de fuera. Entonces, ¿dónde hay? Solo, o sea, el tema de pedir que los desmonten en un contrato cuando ni siquiera se impusieron, cosa que se hizo Lanzarote a la hora de que tuvieran que soterrar el tendido eléctrico, que tenemos, no sé, una colección, tenemos un catálogo ahí de torres diferentes, en plan, escoja la que tú quieras. Y sobre todo... un inciso nada más, ¿sí? John, un inciso, porque claro, este tema que nacía pues como una iniciativa ciudadana en la que creo que ha sido muy permeable la gente joven, se ha viralizado en Instagram, el modelo ha llegado, la idea, la filosofía ha llegado a la gente joven y la gente joven está dispuesta a salir a la calle. Y ya sabemos lo que pasa, que si primero salen los universitarios o los estudiantes, pues automáticamente detrás salen todos los sectores. Con lo cual, la movilización parece que Canarias sí quiere debatirse. Esto ha llegado al Parlamento y esto preocupa a nuestros representantes políticos. Hay que decir la verdad, están preocupados, no saben qué va a pasar el próximo 20 y no saben qué postura tomar. Esta es la postura que adoptaba Manuel Domínguez este viernes. Lo he dicho con claridad, no habrá tasa turística. Yo lo he dicho... Estaba en la oposición y yo soy un hombre que intenta ser coherente con su forma de pensar, que intenta ser coherente cuando está en la oposición y en el gobierno. Desgraciadamente eso se encuentra ya poco. Hay quienes en el gobierno dicen una cosa y quienes en la oposición dicen exactamente lo contrario. Quienes gobernaban en Canarias y tuvieron la posibilidad
de instalar la tasa turística si creían en ella, no lo hicieron. Recuerdo, el anterior presidente del gobierno dijo textualmente en el Parlamento, no es el momento de aplicar la tasa turística, y yo le dije que porque venían las elecciones, porque ese comentario lo hizo a tan solo 6 meses de la celebración de las elecciones. Por lo tanto, si alguien creía que eso era oportuno, mi pregunta es ¿por qué no lo hizo? Y yo en este sentido decía una cosa en la oposición y lo sigo manteniendo en el gobierno. No estamos a favor de la tasa turística, sí estamos a favor de medidas que vinculen aún más a la población con la industria turística. Desde que llegamos al gobierno dijimos nuestro principal cliente son los canarios y las Canarias. Nuestra principal preocupación está en mejorar la vida de los canarios y de las Canarias. Bueno, no están a favor en el PP de la tasa turística y dice otras medidas. Faltaría saber cuáles. En este punto, su socio, el presidente del Gobierno de Canarias, este fin de semana respondía así, porque claro, es que responder al tema de la tasa turística es conocer la postura también con respecto a los convocantes. Escuchamos a Fernando Clavijo. Bueno, nosotros compartimos que hay que revisar el modelo turístico y nosotros compartimos que dentro de esa revisión, sin ningún tipo de cortapisas, vamos a analizar. Es cierto que en el programa de gobierno no está la ecotasa, es cierto, pero también es cierto que estamos dispuestos a hablar. El gobierno siempre va a dialogar, precisamente lo que hemos dicho, todos los miembros del gobierno y hemos convocado el 30 de abril una conferencia de presidentes, que tenemos que revisar el modelo porque es un modelo de éxito que ha generado mucho empleo y mucha riqueza, pero también es cierto que tenemos que seguir mejorándolo. No nos vale, y la consejera de Turismo lo ha dicho, no nos vale seguir contando turistas, ni seguir contando y hablando de plazas aéreas. Creemos que tenemos que profundizar en el valor añadido, en el incremento de la facturación, en el incremento del beneficio, en el incremento de la riqueza. Por lo tanto, todo eso se va a hablar sin ningún tipo de tapujo. Bueno, se va a hablar sin ningún tipo de tapujos, consenso, diálogo, debate. Si yo fuera ciudadano saldría a la calle y otra serie de eslóganes que ha dicho el presidente a lo largo de esta semana. Si yo fuera ciudadano, un ciudadano no representante político, me sumaría al 20A. ¿Cómo entienden ustedes, cómo traducen ustedes toda esta forma de llevar, de gestionar desde los estamentos políticos la concentración? Palabras, como siempre, pero hechos no vemos ninguno, mi opinión. Hombre, yo la verdad es que me quedo un poco asombrado con la última intervención de Fernando Clavijo, ¿no? Que es lo que ha hecho, que ha creado empleo y riqueza. Bueno, riqueza para 4. Canarias tiene un 30% de las personas viviendo bajo los umbrales de la pobreza. Y no son datos míos, son de diferentes organismos como Cruz Roja, Caritas Diocesana, etcétera, etcétera. Y que llevamos así no 3, 4, 5 años, llevamos más de 3 décadas con eso. Sin embargo, hemos visto como 4 o 5, que están perfectamente definidos, se han llenado los bolsillos, ¿no? Que son precisamente esos los que se oponen a la ecotasa, ¿no? Porque precisamente a lo mejor pues haría revertir ese modelo que ellos sí lo dan por bueno. Y en cuanto que ha creado empleo, pues bueno, creo que los datos del desempleo hablan, ¿no? Bueno, yo el otro día estaba mirando la tasa de empleo que tenía Canarias en el año 88-89, era un 25%, ¿no? Cuando tenía 1.600.000 habitantes. Y estamos por ahí, ¿no? Entonces que creo poco o nada ha cambiado. Eso sin hablar que tenemos los sueldos más bajos del conjunto del Estado y una de las cestas de compra más caras también, ¿no? Lo cual pone de relieve lo que decía antes, ¿no? Es decir, es un paraíso fiscal encubierto y es casi un régimen colonial de que tienen como, bueno, esta es la zona ultraperiférica, como le denominan, ¿no? Esos eufemismos, territorio de ultramar y demás. Bueno, estos si no, poco ruido hacen o se quejan, ¿no? Y el posicionamiento de Fernando Clavijo, especialmente de Coalición Canaria, creo que a nadie le debe sorprender porque es el mismo giro que está metiendo cuando hubo la macromanifestación en Tenerife con las famosas torres de alta tensión de Vilaflor, que estaba en aquel momento Coalición Canaria y Ricardo Mencho, creo que era el que estaba de presidente del Cabildo, y en el momento que eso fue creciendo, hablemos que recordemos que hubieron 100.000 personas en una manifestación en una sola isla, tales así que aparecieron ellos y al final fueron abucheados y tuvieron que salir escoltados, ¿no? Entonces, esos giros, ¿por qué están dando? Pues evidentemente por el movimiento que se está sintiendo y esperemos que se dé esa realidad. Eso está bien, ¿no? Que yo me alegro que den esos giros
porque si al final la ciudadanía sale y cogen el guante y pulsan, pues bienvenido sea. El posicionamiento que estaba teniendo Manuel Domingo, dice, no, nosotros somos serios y lo que decimos lo hacemos, la oposición o tal. Bueno, por una parte bien, pero por otra, ¿qué quiere decir? Que si la gente se manifiesta reiteradamente y hay una buena bolsa de gente, ¿no va a ser oídas a eso? Es ¿no? que al final Si estamos marcando la agenda política. Claro, es decir, y yo sí. creo que, ¿sabes? En ese sentido, y también que... O sea, que es lo que es de esperar. O sea, ya no solo son los políticos, sino el propio presidente de Asotel, Jorge Marichal, ya sacó un artículo de opinión en el cual poco menos que él defiende los argumentos y él también iría en esa manifestación porque lo entiende. Deriva el tema hacia la gestión política, que en eso podemos estar de acuerdo, solo que realmente quienes han marcado la legislación que se ha hecho y la presión, quienes han tenido más presión son justamente las patronales hoteleras. Por aquí sí. Disculpa, yo tengo Alberto. que irme por motivos laborales. Sí. Me gustaría despedirme, lo siento, de verdad, no pensaba que iba a durar tanto, animando a la gente a participar el 20 de abril y sobre todo a aquellos que no están convencidos porque piensan que no les afectan, que ya tienen casa, que no tienen problema, que tienen estabilidad laboral, que piensen que el día de mañana les puede llegar un apagón energético, pueden tener problemas de agua o no pueden no tener un radiólogo que les haga falta porque simplemente el radiólogo no tiene alojamiento. Esto nos concierne a todos y es muy importante, da igual que sea cuál es tu ideología, como si eres más conservador o lo que sea. Esto es un problema real, no es algo que nos estamos inventando y que nos va a afectar y mucho a todos. Muchas gracias. Disculpe. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedaremos un ratito más, tampoco mucho más, pero un ratito más. Yo, una pregunta antes de que te vayas. Desde que naciera esta plataforma que está pidiendo un alquiler justo, ¿ustedes qué respuesta han tenido? ¿Han notado algún cambio? Masiva y un cambio en la actitud. La gente se está quitando un poco los complejos. Está diciendo, antes había como más resignación. Me ha tocado ser pobre, vivir con un sueldo, perdón por la expresión de mierda, y trabajar como un burro de camarero de piso, intoxicándome con los productos tóxicos, destrozando mi salud. Y la gente está cambiando esa actitud. No se tienen por qué, yo hago un llamado, no se tiene por qué resignar. Y eso es lo que estoy notando. La gente se empieza a despertar. Se empieza a despertar. Y por parte de los propietarios de las casas, que yo sé que hay muchísimos que siguen apostando por alquileres de 400 euros porque prefieren tener una familia en un estado, normal, que no destine el 80% de su salario al alquiler. Pero hay otros que están haciendo mucho negocio con esto, ¿no? Yo voy a decir que es mi caso personal, por ejemplo. Yo tengo 2 viviendas aparte de las mías, algunas muy bien colocadas en zonas que podría ganar una pasta, hablando mal y claro, por alquiler vacacional, y he preferido tener a trabajadores y a un precio razonable. ¿Por qué? Uno dice, pues a lo mejor soy bobo pues yo qué sé, pues, al final no me gusta que por ganar 2 duros más gentrificar mi tierra y al final no sé, tapar el futuro de mis propios hijos. Es que al final amo esta tierra, por eso lo hago. Por otro lado, también quiero romper una lanza en favor de los propietarios. No se les ayuda. La ley actual, tú tienes un inquilino que no te paga y no hay manera de echarlo. El gobierno ha trasladado la protección social de los pocos casos en los que la persona no puede pagar, lo ha trasladado al pequeño propietario. Yo, por ejemplo, le voy a poner el caso de una de mis viviendas. Tengo una persona inmigrante, viudo, con 2 hijos pequeños. Yo me la jugué un montón al alquilarla a esa persona, porque si esa persona no me paga, yo estoy 5 años para echarlo. Y mientras pagando una hipoteca, no me sobra el dinero. El gobierno, ¿por qué no se ha planteado en proteger a esos propietarios? Es que no habría forma más fácil de estimular a que estos pasaran al alquiler vacacional, porque hay gente que se forra con el alquiler vacacional, pero para muchos es lo comido por lo servido, porque a lo mejor ganas un poco más, pero tienes que estar ahí, pegado al ordenador, viendo las reservas, encargándote de limpiar, que si te destrozan, que si no sé qué. Me consta que hay muchos propietarios que se sentirían más cómodos con el alquiler de larga duración, pero no lo hacen por miedo. Entonces, hasta que no los protejamos... Exacto. Hay que contar las cosas, las dos partes del fleco, que son las que esta ley no, y aunque al PSOE esto no le guste, pero es que no, esta ley no ha permitido lo que hace la es confianza lo del contrario propietario. a lo que pretendía. Ellos pretendían proteger al inquilino
Y lo que hacen ahora mismo es que una mujer soltera, madre soltera, con 2 hijos, un solo sueldo, lo tenga imposible para conseguir un alquiler, porque es un solo sueldo. Y entonces el propietario dice, en que no hay si no me pagas, uh-huh, me lo como yo. Inmigrantes lo mismo, mujeres maltratadas. Esta ley consiguió lo contrario a lo que pretendía. Y el gobierno no quiere asumir que es un fracaso. Hay una parte de esa y hay otra parte de propietarios que justamente se aprovechan de esa excusa, de ese argumento, para subir los precios y demás. Pues quitémosle la excusa, tan simple como eso. O quitarle la excusa por una parte, pero si los sueldos, o sea, si los alquileres fueran más bajos, si atajáramos ese problema del problema habitacional, no habría problemas de gente que se tiene que quedar y que no puede irse a otro sitio, porque en muchos casos nadie se quiere quedar en un sitio donde no puede pagar y donde están, o sea, donde no te quieren. Pero muchas veces pasan casos de es que no encuentro nada. Me tengo que ir de hoy para mañana, que también esa parte hay que, me parece... Es la pescadilla que se muerde la cola, Exacto. porque no encuentran nada, porque el propietario también en muchos casos no quiere. Y esta ley no solo protege, o sea, esta ley, desde mi punto de vista, en muchos casos también protege al cara dura, al que tiene sueldo y no ahí yo conozco casos de 2 sueldos y no les da la gana de pagar el alquiler. Son pocos, es verdad, son pocos, pero por esos pocos pagan muchísimo. Y esta ley lo permite. Ahora sí, de verdad tengo que ir. Alberto, muchísimas gracias de Alquileres Justos de Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros. Chicos y chicas, en este momento decía Alberto el tema de la vivienda, y el viernes de la semana pasada decía Alejandro Olmedo de la plataforma de vecinos Ajuí que si llegan las tierras raras a Fuerteventura, pues mira, la vivienda va a dejar de ser un problema, porque nadie va a querer vivir aquí, por lo tanto va a haber muchas casas vacías. En este momento, en directo, acaba de entrar por el gobierno, se le acaba de dar el visto bueno a la posibilidad de prospectar tierras áridas. Alejandro, buenos días, en La Oliva. Hola, buenos días. Buenos días. Es decir, el peor de los temores que teníamos. Sí, comenzamos la semana pues con esta noticia. Bastante mala. Estoy, pues mira, ni siquiera me he leído todavía el BOE, que estaba intentando leérmelo ahora, pero ya me han contactado ustedes. Pero bueno, es en la misma línea de la de Pájara y la de Puerto Rosario. Aquí son 71 cuadrículas, es incluso más grande que la de Pájara. Todavía quiero ubicarla en el mapa para saber exactamente dónde es, pero bueno, eso es lo de menos también, porque vamos a salir perjudicados en toda la isla. Y como bien estabas diciendo, sí, el problema de la vivienda es un ejemplo que yo pongo, porque es que con esto acabamos con todos los problemas. Aquí no va a querer venir el turismo, precisamente por estas minas. Acabamos con el territorio. Lo que están buscando los turistas cuando vienen a Fuerteventura es esa paz, esa libertad que dan los paisajes de Fuerteventura y sus playas, y con esto directamente vamos a acabar con ellos. Entonces tenemos que ser conscientes, todos los majoreros, de que nos estamos jugando el futuro con esto ahora mismo. Todos los debates, que son importantísimos. Yo también he tenido viviendas vacacionales y de larga duración, pero lo dejo a un lado porque esto es prioritario ahora mismo para todos, toda Fuerteventura y para toda Canarias. Bueno, pues sí, porque el peor de los presagios, después de que la ciudadanía de Fuerteventura, las instituciones de Fuerteventura, los ayuntamientos, el Cabildo, las plataformas ciudadanas, en fin, Fuerteventura ha dicho no a las tierras raras en esa posibilidad que se planteaba en Ajuí, y hoy lunes tenemos ya la de La Oliva, la de la zona norte, ya caminando. Acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y está a disposición de toda la ciudadanía. De hecho, daremos buena cuenta ahora a través de nuestro digital para que puedan ver que sí, que en el Boletín Oficial de Canarias también está publicado la posibilidad de que esta empresa Tenáridos del grupo Satocán pueda prospectar también en la zona norte. Bueno, una superficie que estábamos buscando ahora mismo en este boletín, Alejandro, que cubre una superficie de 71 cuadrículas mineras en La Oliva. 71. Sí, una barbaridad. Desde aquí
A ver, nosotros ayer justamente anoche, como viendo que esto, pues no tenemos esa seguridad, se va a presentar la PNL y se va a votar en el Gobierno de Canarias el día 24 de abril. Nosotros hemos programado ya una cadena humana para hacerla el 27 de abril, es justo 3 días después, en Corralejo, en las dunas de Corralejo, la maravillosa playa que ha sido nombrada por National Geographic este año como mejor playa del mundo. Y tenemos que hacernos notar. Esto es un llamamiento para toda la isla de Fuerteventura, todos los habitantes. Esto es prioritario. Tenemos que levantarnos, alzar la voz y que nos escuchen. Y que nos escuchen hoy, por ejemplo, van a llevar a pleno en Puerto del Rosario también la moción. Creo que llega bastante tarde, pero bueno, estamos a una, tenemos que estar todos a una, todas las mociones, pero hay que tener algo, llegar más y dar más seguridad. O sea, votar a favor de la nueva PNL en el Gobierno de Canarias el día 24, pero tenemos que exigirles a los políticos que nos den garantías. Aparte de que esperemos que salga esa PNL adelante, tener unas garantías para Fuerteventura. No podemos estar en vilo mirando el BOE cada mañana. Nosotros hemos elegido, somos de aquí, han nacido algunos, otros lo han elegido Fuerteventura para vivir, y queremos vivir aquí tal y como conocemos Fuerteventura, y queremos esas garantías, no tener ese miedo. Y aparte que es que, vamos a ver, se ha explicado por activa y por pasiva ya, ¿no?, que esta industria no debe ser la industria de una isla que tiene un espacio limitado, protegido, con 13 parques naturales, una industria que ha sido rechazada prácticamente allí donde algunas empresas dedicadas a este sector lo han intentado, plataformas ciudadanas ha habido por toda España en contra. Bueno, pues claro, ingentes cantidades de agua. Los políticos, efectivamente. Los políticos se tienen que unir. Aquí ya no hay grupos políticos diferentes. Lo que tenemos en una mesa, tenemos que dejar claro qué queremos para Fuerteventura. Eso es básico. Todos los partidos políticos, sean serios, siéntense. ¿Qué queremos para Fuerteventura? ¿Dónde queremos ir? ¿Queremos un turismo sostenible? Pues paremos todo esto. Si al final la solución es que hagamos de Fuerteventura un parque nacional, hagámoslo. Y con ello incluso pararíamos hasta las torretas, los molinos que nos están siendo impuestos. Pero hagamos algo ya. Hay que ponerse a trabajar, no solo decir que estamos en contra. Hay que ponerse a trabajar. Nosotros, los ciudadanos, hemos dejado nuestro trabajo, nuestra familia, estamos consiguiendo alegaciones, haciendo fotocopias, miles y miles de fotocopias de alegaciones. Nosotros estamos trabajando como ciudadanos, pero tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia. Los que tienen que estar trabajando en esto son los políticos, pero es un no claro de los políticos. Acciones claras, objetivos, y que se haga, o sea, decir que se haga y parar esto. Si es un parque nacional, encantado. Van a tener a toda la población detrás. Entonces, no hay que tener miedo, y si van todos a parque nacional, ahí estaremos los ciudadanos apoyándolos. Tenemos que coger este momento que estamos todos unidos y remar todos en la misma dirección. Alejandro Olmedo de Ajuy, para aquellos que se acaban de conectar ahora mismo a través de nuestros diales, exponiendo que ha dado el visto bueno el Gobierno de Canarias esa segunda propuesta para prospectar tierras áridas en 71 cuadrículas del municipio de La Oliva. Una noticia que está recién publicada en el BOC y en el BOE. En el BOE y en el BOC de Canarias. Alejandro, ustedes tenían 2.000 alegaciones, lo digo porque hoy precisamente la mesa que nosotros tenemos, los compañeros que le están escuchando, en este momento ellos están organizando la manifestación en Fuerteventura del 20A, que es una manifestación, por eso esta llamada, me van a perdonar que también la incluya dentro de esta entrevista, porque es que estamos hablando de lo mismo.
convocatoria de Fuerteventura, de hecho, en el cartel, aparte de esas 3 razones comunes que nos une a todas Canarias, en la particularidad de Fuerteventura está incluido también la lucha por las tierras raras, porque al final es lo mismo. Es el desarrollo del territorio y es la gestión del territorio. Exacto, pero además los vecinos también organizan una segunda concentración para el día 27, Alejandro, y recordar que cuantas más alegaciones se presenten, más fuerza tendrá esa PNL. La pregunta sigue siendo la misma, nos la hacíamos el viernes, yo todavía no tengo la respuesta. El hecho de que los partidos que primero votaron que sí y ahora van a votar que no en una PNL es vinculante, es decir, puede parar las hasta 2 más peticiones que hay de la empresa en Fuerteventura, o al ser una PNL. Tienen que buscar la solución jurídica que blinde a Fuerteventura, porque eso no sé si va a ser, es el primer paso y hay que votar todos a favor de la PNL, pero no sé si nos va a blindar, si nos va a solucionar el problema, creo que no. Entonces tenemos que buscar soluciones y tienen que estar trabajando ya en ello, en buscar soluciones. Esto no para, lo estamos viendo. O sea, ha venido primero una de BOE para Puerto, otra para Pájara, ya está saliendo la Oliva, esto no para. Y no creo que vaya a pararlo la PNL. Esperemos que sí, pero eso no nos blinda. Tenemos que conseguir unas soluciones más efectivas. Repito, nosotros, bueno, el viernes creo que estuvimos ahí contigo, íbamos por 2.000 alegaciones. Hemos mandado a la copistería, ya van por 10.000, ahora hemos mandado otras 2.000 más a hacer copias, porque están repartidas ya esas 10.000. Esperemos que tanto como el reparto ya sean para recogerlas ya firmadas. O sea, estamos hablando de 10.000 firmas. Nosotros estamos trabajando, no paramos. Y ahora ha salido esta publicación del BOE, la esperábamos un poquito más hacia el 20 y algo, pero bueno. Y seguimos en la línea. Ahora será conseguir la alegación para esta publicación del BOE de la Oliva y otra alegación nueva más copias, más reparto y seguiremos. Y el 27 es un llamamiento y me gustaría que acudieran todos a Corralejo el 27 de abril para hacernos notar como pueblo, que no queremos esto y nosotros estamos diciendo un no claro. Ahora el resto lo tienen que hacer los políticos. Completamente de acuerdo, Alejandro. Bueno, pues esta es la noticia con la que arranca esta semana. Alejandro, mucha fuerza, mucho ánimo. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y estaremos al otro lado, estaremos por supuesto el 27 y ahora mismo también contando, no una, dos autorizaciones para prospectar norte y sur de la isla a esta empresa Satocam. Gracias, Alejandro, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a los oyentes, buen día. Gracias. Bueno, ya saben que los vecinos se han movilizado. En 3 días organizaron una concentración, crearon una página web, tierrasrarasfuerteventura.com, donde hay un formulario para que las alegaciones también se puedan hacer de forma digital desde el móvil. Cuantas más voces el día 24 en el Parlamento, más posibilidades hay. Conclusiones de lo que estamos viendo. A mí me gustaría, antes que nada, matizar una parte, porque antes de que se fuera el compañero Alberto, que parece que estábamos en desacuerdo, y me gustaría matizarlo porque en ese sentido esa ley no ha sido audaz, y tenemos otros ejemplos en Europa en los cuales sí se protege al propietario. Por ejemplo, en el caso de Holanda, que tienen una bolsa de vivienda y aquellas segundas viviendas son obligadas a sacarlas al mercado. Pero claro, existe una protección, un seguro de gestión pública que protege a los propietarios y las propietarias también de viviendas, que en ese sentido, que parecía como que era contraria a él, y básicamente lo que quería añadir era que lo hay tanto por un lado, ese aprovecharse digamos de esa excusa, como por el otro, y que lo suyo sería justamente eso, la protección al propietario también incluida dentro de esa ley, es en plan lo que te pido por lo que te doy. Gestionar, básicamente, ¿no? Volvemos otra vez al mismo verbo. Pensando en el grueso de la... Efectivamente. Bueno, volviendo un poco a los 3 preceptos que mueven esta movilización. Recordamos, la tasa turística, el 20A tiene 3 patas, 4 con las tierras raras en el caso de Fuerteventura. Sí. Para que la ciudadanía, que efectivamente muchos decían, bueno, cambio de modelo de desarrollo turístico, pero ¿hacia dónde? Y cambio de modelo no solo de desarrollo turístico, cambio de modelo.
así, a secas, porque realmente, como decía, o es que yo creo que considero antes de lo que estabas hablando que hay un complejo muy grande, y en el caso de Fuerteventura es todavía más acusado. La isla más pobre del archipiélago, decías con lo bajitos que ahí no hay nada, yo me acuerdo de eso, o sea que poco menos que sentías orgullo de que pensaras que eras de fuera de Fuerteventura, y eso se ve, ese complejo. Y básicamente era como, pero tenemos playas, y lo decías con la boca chiquitita como si no... por ese desconocimiento, y creo que de ese complejo también están afectados nuestros políticos. Y bueno, lo que se está viendo también por esa juventud es en plan, están empezando a entender dónde vivimos, que es un sitio único en el mundo. Es que lo que estaban hablando, el tema de las dunas, por ejemplo, lo que comentaba John, se paran, pues desconozco el número de guaguas todos los días cargadas de turistas, hasta el punto de que ya, o sea, no hay movimiento en la duna grande, totalmente plagada de huellas. En esas dunas hay vegetación que es única en el mundo, como puede ser el balancón o la uvita de mar, que ya es una especie macaronésica, pero que es única en el mundo, existe aquí y ya está. Y creo que es importante que empecemos de nuevo a o sea, sentir orgullo y a entender dónde estamos viviendo, que ni es ni mejor ni peor que otro sitio, pero sí que es único. Entonces, me parece básico para poder, digamos, volcarnos, entonces, y creer que ese futuro es posible, y que ese futuro y esa diversificación son posibles. Quienes no la han tenido o a quienes no les ha interesado, es básicamente los 4 que han estado sacando rédito de esto, que al final es un modelo, pues eso, como comentaba yo, un extractivista, y que está en manos de 4 literalmente. Porque, o sea, un dato de Tenerife era solo el 15% de los alojamientos turísticos están en manos de Capital Canario. En el caso de Fuerteventura, o sea, la mayor parte de lo que se mueve está en manos de turoperadores, que directamente eso ni siquiera revierten el destino, y lo que hacemos es pagarle a esos turoperadores cientos de miles de euros para que nos traigan gente que compra esos paquetes en su lugar de origen y los compra por 4 perras. ¿Tú cómo vas a respetar un sitio que compras por 4 perras? Y es eso, y más autoestima en el sentido de, no sé, yo he viajado Costa Rica, yo tengo que pagar una tasa turística y la pago de mil amores. Yo he pagado por entrar a volcanes. Y la gente paga por entrar a volcanes. Y la gente que te paga por entrar a un volcán es la gente que te va a respetar el volcán. Por lo tanto, eso al final es una criba para que venga el turismo que queremos que venga, que es el que respeta, el que se interesa por la cultura local, el que se interesa por saber cuáles son los valores naturales, no el que viene a consumir alcohol barato y pegarse todo el día, cogerse una insolación en la playa borracho, que lamentablemente es lo que más tenemos, porque ya el turismo familiar que venía cada vez está viniendo menos, justamente por la influencia de ese otro tipo de turismo. Bueno, por lo tanto es un cambio de mentalidad, ¿no? En general, como muy bien apuntaba Judith, un cambio de mentalidad en todos los sectores. O sea, hay que volver a sentarse y repensar Canarias qué quiere ser, ¿no? Así que entiendo que mensaje a la ciudadanía para que el día 20, bueno, pues el mayor número de voces salga a la calle. Es cierto que ustedes han pedido en general que no haya ni música, ni elementos festivos, ni nada de... Bueno, eso ha sido una petición solamente... o sea, el titular decía la plataforma, bla, 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 pero realmente se refería a la isla de Tenerife. En nuestro caso sí que va a haber reivindicaciones musicales, pero música pero reivindicativa. Decían que no fuera como algo, una fiesta. Festivo, efectivamente. Que era algo serio. Exacto. Es lo que se decía, pero bueno... hay que cualquier lucha no puede ser, o sea, no me sé explicar, tiene que ser también algo alegre. Sí, sin baile no hay revolución. Exacto. Entonces aquí no es que vayamos a hacer una fiesta ni nada de eso, sino que van a haber algunas décimas polcas o algo reivindicativas. Décimas polcas reivindicativas, ¿sabes? También. E insisto, eso fue, o sea, el titular pusieron en general, pero realmente desde donde se pedía era de Tenerife específicamente. Vale. Lo que se habla es que no va a haber, como en otras veces, no sé, recuerdo batucadas, en fin. La lucha de los hoteles del Cotillo, del Sau y todo eso, sí, que se organizaron conciertos y tal. Es decir, no se va a montar un escenario y va a haber conciertos tras la manifestación y para que la gente... No. Lo que va a haber es seguramente música ambiental, pre y post, y participaciones de algunos de los allí presentes en echar... algunas polcas, algunas décimas o en
pero no va a haber un concierto al uso como se ha visto, ¿no? Porque ese no es el ánimo. Ni batucada. Ese no es el ánimo es una manifestación para denunciar todas estas cuestiones y todo este modelo loco que estamos viviendo. John, ¿y después del 20 de abril? Pues habrá que hacer un seguimiento, y después de, como porque antes le estaban preguntando a Alejandro Olmedo, de la plataforma de Tierra Rara, y después qué, pues después de eso hacer un seguimiento y seguir trabajando, y si hay que hacer otra manifestación, pues se hará, y si hay que hacer a lo mejor un concierto para darle visibilidad y para hacer una recaudación de fondos para poder hacer algo más, pues se hará. Algo hay que hacer. Está claro que la inactividad nos ha llevado también por parte de la ciudadanía y como estaba diciendo antes el compañero, el aceptar eso, el resignarnos, nos ha llevado también a hacer eso, porque le hemos dado, por así decirlo, un cancha libre a la clase política para poder hacer, ¿no? Porque también podemos hablar también de la pérdida de identidad que ha sufrido este pueblo, ¿no? De que en todas las islas, pero especialmente en Fuerteventura parece ser la oveja negra, donde el majonero en ninguno de los 6 municipios no llega ni al 30%, 35%, ¿no? Con lo que ello conlleva, ni nosotros nos podemos adaptar a lo que viene de fuera, ni ellos se adaptan a lo de aquí, ¿no? Y eso por no hablar de los destrozos, no solo medioambientales, sino patrimoniales que se ha hecho. El castillo ese centro comercial que hay allí y todos esos hoteles, pues lo único que ha quedado han sido los hornos, ¿no? Pero esa zona de los hornos de la Guirra, eso había un patrimonio arqueológico brutal y se me lo merendaron, a pesar de haber una oposición que hubo, ¿no? Afortunadamente después ha habido luchas, por ejemplo, como Beneguera, que se salvó, o como la montaña de Tindaya, que bien que te llevó. Morrojable, Avenida del Saladar, los humedales también, por ejemplo. Entonces ha habido, por eso, que teniendo esos referentes de lucha, ¿no? O la famosa lanzadera que querían poner militar en el Hierro, esas luchas o las torres de Vilaflor que antes nombrábamos, pues son los que nos pueden tomar impulso y decir de que todo no está perdido y que cuando hay organización y movilización se suelen conseguir cosas, ¿no? Yo quería, quería puntualizar una cosa nada más de lo que estaban diciendo antes los compañeros, que estoy totalmente de acuerdo, pero ese complejo, esa falta de confianza, todo eso viene de muy atrás, viene de muy atrás, y entonces es lo que conocemos. Es el servilismo que vivimos aquí. Las Islas Canarias en general, esto es un campo, no voy a decir de concentración, pero prácticamente de esclavismo, porque los sueldos son muy precarios. Los que se están llevando las riquezas, como hemos hablado, son los de fuera generalmente, los turoperadores, y ahí están pues otros serviles más, los gobernadores. Entonces, ¿pero qué pasa? Que nos estamos dando cuenta, bueno, unos antes, otros después, pero eso es lo que tenemos claro, que hay que cambiar. Y mucha gente está despertando gracias. Entonces... No, sí, que digo que en ese sentido, o sea, es que no es un no al turismo, porque están diciendo es que están en contra del turismo. No, por supuesto que no. No estamos en contra del turismo, pero no solo turismo. Yo también quiero dedicarme a otras cosas que no sean el turismo. Y el problema es que, como dice ella, un cambio de concentración, yo lo llamo una granja. Canarias es una granja de personal que se dedique al sector servicios, además muchas veces personal que está sobrecualificado y al final como quieres vivir en tu casa, pues pasa y estamos perdiendo muchísimo talento, o bien porque no se puede desarrollar aquí, se tiene que ir, o bien porque su talento no se puede desarrollar y al final tiene que estar, pues eso, dedicándose, pues trabajando, que es un trabajo dignísimo, que es estupendo y fantástico, pero a lo mejor gente con una preparación brutal, pues estando en una recepción de un hotel porque no tiene otra salida. Y el tema es que queremos que existan otras salidas, que no solo sea turismo. ¿De qué sirve el turismo si es que la gente joven y la gente de aquí, la población canaria, se tiene que ir de sus islas? Se tiene que ir de su casa porque no encuentra su trabajo aquí. Y otra cosa que quería también anotar es que, vuelvo a lo de las Kelly, que es de pena, y me parece terrorífico, que haya un montón de mujeres, porque la mayoría que trabajan en servicios de camareras de piso son mujeres, que tienen que estar con los bolsos llenos de medicamentos para poder ir a trabajar. Y otra cosa también relacionado con lo de la vivienda, que hay muchas mujeres también con hijos que están viviendo con sus maltratadores porque no tienen vivienda, porque no encuentran. Entonces, los gobernantes, ¿qué tienen que hacer? Primero que nada, es dedicarse a todas esas cosas básicas. Y ahí que está mucha gente sufriendo.
Y añadiría otra cosa, ya no solo es que vivan con sus maltratadores, sino que imagínate, o sea, mujeres con hijos que son además como las, digamos, como el perfil de no alquilar. Al final esas mujeres tienen que buscarse la vida. ¿Qué es lo que pasa si te buscas la vida? Imagínate, no tengo vivienda, yo me voy a vivir una caseta de campaña, o vivo en mi coche, o vivo en una autocaravana. Pues viene servicios sociales y me quitan los hijos. Exacto. Que al final es que pueden ser unos dramas, unas auténticas películas de terror si no paramos esto. Y también, bueno, perdona, sí, no, que si te das cuenta, son las mujeres en general las que mantienen el país, que son las que se encargan de los cuidados, trabajan dentro de la casa, trabajan fuera de la casa, y son las peores. Sí, la dependencia sigue siendo nuestra. Todos los cuidadores, las más vulnerables, cuidadoras, ¿no? Que siempre lo asumimos. Sí, en general son las mujeres. Nosotras, efectivamente. Históricamente sí. Afortunadamente está cambiando, que ya era hora, ¿no? Y ojalá cambie rápidamente. En mi entorno, en mi familia, ¿no? Y a ellas se han encargado también de remarcarnos. Claro, por supuesto. Y hacen muy bien. Yo solamente para terminar quisiera decir una cosa. A lo que estaba diciendo Judy, ni estamos en contra del turismo, ni estamos en contra del turista. Y eso se ha estado vendiendo y dinamitando mucho. Y digo por qué. Es que no lleva prácticamente debate. Por la sencilla razón porque todos nosotros también hacemos turismo, o hemos hecho o vamos a hacer, y somos turistas. Yo cada vez que cojo un avión y me voy a visitar cualquier país o cualquier tal, hago turismo y soy un turista. Entonces, de igual manera que se estaba diciendo, yo qué sé, pues, la propia España, ¿no? Que es muy rica, no solo cultural, gastronómica. Tú vas a ver ciertos palacios, ciertos castillos y tienes que pagar. No tiene que ser un museo, ¿eh? No te estoy hablando de un museo. Tú vas a ver en Navarra está, por ejemplo, el castillo de Olite. Tú entras y tienes que pagar por saber la historia de... Entonces, nosotros somos receptores de turismo, pero nosotros también hacemos turismo y somos turistas. Por lo tanto, hablamos con... Pues creo que con más conocimiento que ninguno, porque no solo lo hacemos, sino que lo recibimos. Entonces, creo que es un error, y creo que eso no tiene mayor recorrido, sino del de embarrar el discurso de fondo y cristalino que tiene que ser, que es el cambio de modelo turístico que se está haciendo, y la falta de gestión de los recursos naturales y energéticos, y especialmente públicos. Bueno, pues estos son los argumentos. Nos parecía muy interesante recibirles porque hemos oído, hemos leído y hemos escuchado muchas declaraciones de los colectivos de Tenerife o de Gran Canaria, pero había que poner cara también a las necesidades de la isla de Fuerteventura, y esperemos que esto sirva. Yo creo que más que una movilización es un momento para unirnos y pensar, ¿no? Pensar exactamente desde las circunstancias y para actuar. Primero pensar y después actuar. Pensar en esas, bueno, pues los tips de Canarias, ¿no? Que son los salarios más bajos del país, los niveles de pobreza más disparados, y en general lo que antes fueron los hoteles con capital social, a día de hoy igual fuera de la isla de Fuerteventura, ahora son las eléctricas, las industrias energéticas, haciendo exactamente lo mismo que pasó hace 40 años, que es esquilmar territorio en el nombre del progreso y de la riqueza, ¿no? Así que, bueno, gracias a, como siempre decimos, a estos colectivos que de forma totalmente altruista convocan, se instruyen, investigan, gastan mucho tiempo, y todos a la calle el día 20 de abril. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora sí, les dejamos con Juanfran Rodríguez, en este caso de Buena Mañana, y esta noticia que va a marcar seguramente la actualidad de este lunes, la aprobación, la segunda, de la posibilidad de prospectar tierras raras en Fuerteventura, en este caso en La Oliva.